Mateo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Son dos parábolas muy cortas y tienen la misma enseñanza, y por eso vamos a verlas hoy por la mañana, las dos juntas. Cuando miramos hacia palabras así, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué tipo de evangelio vives tú? ¿Cómo ves en las Escrituras que debería ser la vida de un creyente? Algunos hoy día pueden pensar que son hijos del rey, y porque soy hijo del rey, busco una vida de victoria y de victoria en victoria, de prosperidad. ¿No? Si Dios está conmigo, yo voy a prosperar seguramente. Si estoy con Dios, no tendré ninguna enfermedad. Si soy, por ejemplo, el pastor de una iglesia así, soy el ungido del Señor, nadie puede tocarme y no paso por ninguna tribulación porque estoy con Dios. Hay gente que piensa así. Esa es una manera equivocada de ver la vida con Dios. Aquellos que creen así viven cada día declarando, tomando pose. Yo estoy seguro que vosotros ya habéis oído hermanos, ¿no? E iglesias que predican este tipo de evangelio. Viven una relación de intercambio con Dios, ¿no? Yo hago para recibir. Esa es una posibilidad. Pero otra posibilidad es dividir completamente lo que es sagrado y lo que es profano. Y decir, bueno, mi vida, mis planes, mis compras, mi dinero, todo está sin la influencia de Dios. Pues eso es mi vida. Pero en el domingo, un domingo por la mañana, como estamos hoy, estoy en la iglesia, ¿no? Conozco todos los himnos que cantamos, sé de memoria un montón de versículos, el catecismo menor, que soy un buen presbiteriano, la confesión de fe, conozco muy bien, y eso todo, ¿no? Lo que tenemos aquí. Pero de lunes a sábado, eso no. De lunes a sábado, llevo mi vida a mi manera, ¿no? Hago las cosas que me dan la gana porque eso es mi tiempo. Y el tiempo con Dios es en el domingo. Hay gente que piensa de esa manera. Hay iglesias que predican un evangelio así. Y el tema que vamos a ver hoy habla de una característica muy importante del discipulado. Hemos escuchado en estos domingos predicaciones hablando del discipulado, y esa es la característica que recibe más énfasis en la enseñanza de Cristo. Esas dos parábolas hablan del mismo tema. Y si las miramos, tienen exactamente la misma estructura. Primero hablan de algo que tiene mucho valor, que es el tesoro escondido y la perla. Después, si atentamos ahí al texto, hablan de alguien que encontró ese objeto de valor. Enseguida, esa persona que lo encontró va y vende todo lo que tiene y termina diciendo que compra ese objeto precioso. Si miramos también un poquito más con detalle a esa estructura, hay algunas diferencias. Una es que la primera parábola que está en el versículo 44 habla del gozo por haber encontrado. Y la segunda, también es una diferencia,
habla que el hombre que encontró el tesoro estaba buscando, mientras la primera encontró sin buscarlo. Y ya os adelanto desde aquí, de la introducción, que Cristo no quiere enseñarnos con esas parábolas cómo comprar la salvación. Ese no es el tema de la parábola. El tema es el discipulado. Así que vamos a mirar con detalles ese texto para ver lo que Jesús nos enseña. Y el primer aspecto de esas dos parábolas es que el tesoro está escondido. A los niños que tienen ahí los apuntes, el primer punto es un tesoro oculto. Vamos a hacer, claro, la conexión directa de este tesoro con el reino de los cielos, con Dios y su revelación. Pues es así que empiezan las dos parábolas. Empiezan así: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Ahora, si esa es la relación, si eso es lo que Cristo va a enseñarnos, yo, cuando leo eso, ya empiezo con una duda, ya tengo una pregunta. ¿Por qué? Fijaos en esa pregunta. ¿Por qué el Dios creador de todas las cosas no es encontrado por todos? Esa es una buena pregunta, ¿no? Y para comprender eso, debemos recordar de las enseñanzas que leemos en Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron, Dios apareció ahí en el jardín. ¿Y qué pasó? Cuando escucharon la voz de Dios, ¿fueron corriendo hacia Él? No fueron. Se apartaron de Dios, se escondieron. Y esa enemistad se reveló de forma más clara en la excusa que Adán dio a Dios, que en las palabras de un predicador que cambió un poquito las palabras de Adán, un predicador llamado George Whitefield, del siglo XVIII, dice, las palabras de Adán a Dios: si no me hubieras dado esta mujer, no habría pecado contra ti. Así que puedes atribuirte a ti mismo esta transgresión. Esas fueron las palabras de Adán. O sea, en aquel momento, nuestros primeros padres contrajeron la enemistad contra Dios. Y esa enemistad nos fue transmitida a toda la humanidad. Y es triste, cómo nos duele ver a una persona que queremos tanto, que está tan cerca de nosotros, pasar toda su vida sin reconocer el tesoro que es nuestro Dios. ¿Cómo es triste eso? Y eso tiene su origen en la dureza del corazón humano. Si volvemos aquí en ese capítulo mismo, un poquito más atrás, vemos que la explicación que da Cristo para hablar en parábolas está en la profecía de Isaías. Fijaos ahí en los versículos 10 al 17 de ese capítulo 13. Primeramente vemos que los discípulos tenían la misma duda que os he presentado. Ellos preguntan: ¿por qué les hablas a través de parábolas? ¿Por qué no revelar a todos los secretos del reino de los cielos? ¿No? O sea, porque el tesoro que es el Evangelio no está a la vista de todos. Y la explicación que Jesús da es la profecía de Isaías, que está en los versículos 14 y 15, que dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y aquí está la explicación: ¿por qué el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane? La enemistad del hombre para con Dios
no le permite ver lo que está justo delante de sus ojos. No le permite, por ejemplo, escuchar esa parábola y comprenderla. Aunque fuera el teólogo y el predicador más extraordinario de todo el mundo, el que estuviera predicando aquí, lo que hablamos de salvación en Cristo, esas cosas del perdón de los pecados, seguiría siendo una locura para muchos. Porque el conocimiento de Dios es locura para el mundo. Y si utilizamos el ejemplo empleado en el libro de los Hechos, hablando de los constructores, no sé si os acordáis, como podéis imaginar, en aquel entonces las construcciones se hacían muchas veces con piedras grandes. Y había un arquitecto que proyectaba incluso el tamaño y los cortes de las piedras. Ahora, unos cortaban, otros llevaban las piedras y los constructores montaban las piedras de acuerdo con el proyecto. Pues en la ilustración que encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, dice que los constructores pasaban por la piedra buscando las piezas ahí para construir, miraban a la piedra y no la reconocían como una de las piedras de la construcción. Y encima, esa piedra sería la piedra de ángulo, o sea, la piedra más importante, la que guía toda la construcción, que es Cristo. Ellos pasaban y no la reconocían. Ellos desecharon la piedra principal. Y mirando hacia ellos es fácil no criticar, pero a veces nosotros tampoco nos damos cuenta de todo el tesoro que es el Evangelio. Hacemos planes y no tenemos a Cristo y su reino en cuenta. Planeamos nuestra vida financiera y el reino de Dios está aparte. Buscamos un novio o una novia y simplemente dejamos de allí olvidada la piedra principal para construir un matrimonio, que es el Evangelio, que es Cristo. Vamos a cambiarnos de pueblo y lo que más me importa es si estoy cómodo o no, si estoy contento o no. Vamos a hablar con nuestros hijos y simplemente hablamos lo que nos da la gana, pues tampoco tenemos en cuenta la gloria de Dios. Mantenemos siempre relaciones egoístas, basadas en nuestras voluntades, en nuestras expectativas, y el tesoro se queda olvidado. Y estoy hablando aquí, claro, del tesoro olvidado y no escondido, porque estoy hablando a creyentes, ¿no? Pero lo que dice la parábola es que el tesoro estaba escondido. No se tenía la información de ese tesoro. Y en el caso de la perla, igual. Nunca este mercader iba a imaginar que encontraría algo tan precioso. Así que podemos llegar aquí y preguntar, ¿no? ¿Cuál entonces es la vida normal y corriente de uno que no encontró este tesoro? O sea, no encontró esa perla, ese tesoro escondido. ¿Cómo sería? Sería pues trabajar, tener una familia, divertirse, pensar en la jubilación, comer y beber, porque mañana ya no estará. Así es la vida de uno que no conoce ese tesoro. Si la eternidad con Cristo está fuera de su conocimiento, pues no hay mucho que hacer. No hay esperanza. Pero la parábola no termina aquí, diciendo que el tesoro es escondido. Nuestro Dios es un Dios que se revela. Él no ha dejado a Adán y Eva sin esperanza. Dice Dios a la serpiente en Génesis 3:15, yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú
le herirás en el calcañar. Qué maravillosa es la gracia de nuestro Dios. En el momento siguiente de la desobediencia del hombre, Dios provee una solución para el pecado. Dios da esperanza para la humanidad, que es nuestro segundo punto, a los que estáis apuntando ahí detrás. Dios, el Evangelio es un tesoro escondido que se revela. En aquel tiempo sabemos que no habían bancos, no habían fondos de inversiones como solemos guardar nuestro dinero hoy. Aquellos que ahorran dinero, ¿no? Porque ni todos nosotros tenemos también esa oportunidad. Pero aquellos que tenían más posesiones en aquella época, las escondían en sus casas, y los más precavidos, para evitar robos, las escondían en sus campos. Y lo que pasó aquí es que un hombre, alguien que no era el dueño de las tierras, estaba trabajando allí cuando encontró un tesoro. ¡Qué maravilla!, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, que, no hacía falta, ¿no?, comprar las tierras para tener el tesoro. Era solamente llevárselo y ya está, ¿no? Si lo he encontrado, es mío, ¿no? Encontrado no es robado. Podemos pensar eso, pero las leyes de propiedades eran muy justas. Y si él lo hiciera, eso incumpliría seguramente la ley. ¿Y cómo sabemos que este tesoro que él encontró allí no era del dueño del campo? Mis hermanos, seguramente uno no vendería su campo y dejaría allí su tesoro. El dueño del campo no sabía que el tesoro estaba allí. Este tesoro estaba allí por el antiguo propietario que lo había dejado. Falleció y no avisó a nadie. No sabemos qué pasó antes, pero sabemos que era un tesoro escondido y fue encontrado. Y algo muy parecido pasó con la perla preciosa. El mercader compraba y vendía perlas. Y claro, siempre buscaba una perla, una buena oportunidad para ganar más dinero. Pero ahora lo que él había encontrado era algo diferente de todo lo que él había visto en su vida. Algo tan especial que merecía la pena vender todo lo que tenía y comprarla. Ahora ya no se trata de un simple negocio, de una gran oportunidad. Él había hallado algo que jamás había encontrado y seguramente nunca encontraría otra cosa igual. En las dos parábolas, ese encuentro es un acontecimiento que cambia completamente la vida. Como en el encuentro que vemos y leemos aquí de Abraham con Dios. Abraham escuchó la voz de Dios y obedeció. ¿Qué Dios habló con él? Sal de tu tierra, de tu parentela, y yo te enseñaré dónde vas a vivir. O también recordamos el encuentro de Jacob con el ángel del Señor. Antes él hablaba del Dios de sus padres, pero después de eso, de ese encuentro, él hablaba de su Dios. De Jacob pasó a llamarse Israel. Dios se reveló a esos hombres. Es lo que encontramos también en la historia del apóstol Pablo. Dice ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, que él respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, justo cuando iba a Damasco para pedir el traslado de los cristianos encarcelados a Jerusalén. Sin embargo, en este camino, Cristo se reveló a él, ¿no? En el camino. Tantas historias que podemos recordar de las Escrituras, de la historia de la humanidad. Recordamos también Natanael, no sé si os acordáis de ese nombre. Es menos conocido que el apóstol Pablo. Natanael preguntó a Felipe,
¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, estaba dudando de lo que decía Felipe al respecto de Jesús. Pero Jesús se acerca a Natanael y se revela. Y enseguida Natanael confiesa: Maestro, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Estos testimonios y muchos otros nos enseñan que el reino de los cielos, de hecho, no es visible en la superficie. Si Dios no se revelara, no lo podríamos ver. Está oculto. Dice 1 Corintios 2:11 que nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. También en el Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículo 27, dice que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ese encuentro, esa revelación, puede pasar de infinitas maneras diferentes. Y así como vemos aquí en la parábola de la perla preciosa, hay testimonio también de personas que estaban buscando algo cuando Dios se les reveló. Recordamos el testimonio de Cornelio, el centurión romano. Él estaba buscando a Dios, oraba a Dios cuando Dios se reveló a él. Otro testimonio que conocemos en las Escrituras, el testimonio de Lidia, la vendedora de púrpura. También estaba buscando a Dios con el apóstol Pablo, predicó en Filipos y ella se convirtió. Dios tiene muchas formas de alcanzar a los suyos. Y seguramente si dejáramos aquí un micrófono, ¿no?, para que cada uno aquí de nosotros hablara de su experiencia con Dios, escucharíamos un montón de medios que Dios utilizó para alcanzarnos. Algunos de nosotros no estaban buscando. Otros estaban buscando por todas partes. Otros se escucharon desde niño y como Timoteo profesan la fe que aprendieron de su niñez. Y si tú todavía no has encontrado ese tesoro que estamos hablando, ese tesoro escondido, hoy mismo Dios puede revelarse a ti. Porque la salvación viene por la predicación de la palabra de Dios. Así que hoy mismo puedes tener ese gozo que hemos leído aquí de encontrar una perla preciosa sin igual. Para nosotros creyentes que ya hemos encontrado la salvación en Cristo, sabemos que la recibimos totalmente por su gracia. La salvación sí tiene un precio muy alto y ese precio fue pagado por Cristo en la cruz. Eso es muy importante, porque con eso de pagar por el tesoro podemos pensar que ese precio habla del precio de la salvación y eso no es verdad, no es lo que el texto nos enseña. Descubrir aquí el tesoro o encontrar la perla preciosa es lo que relacionamos con la revelación de algo que estaba oculto. No dependía de nosotros encontrar. Tiene relación con la salvación, con la comprensión de la verdad. Ahora, mucha atención, porque esa es la parte más importante del texto. El precio que tenemos que pagar para disfrutar de esa salvación tiene total relación con el tema central de esas dos parábolas, que es el discipulado. Un predicador conocido llamado Billy Graham dijo lo siguiente: la salvación es gratis, pero el discipulado cuesta todo lo que tenemos. Así que el tesoro, el reino de los cielos, es un tesoro escondido. Ese tesoro se nos revela por gracia
para disfrutar de Él por completo, somos llevados a una entrega total, que es nuestro tercer punto. Dios nos lleva a una entrega total. Y esa es la característica fundamental del discipulado, un cambio completo de prioridades. La historia del apóstol Pablo, por ejemplo, nos ayuda a comprender esa entrega del discipulado. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses 3. Filipenses 3, versículos 7 al 12. Dice así la palabra de Dios. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y termina en el versículo 12 diciendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El apóstol Pablo, mis hermanos, tenía todo para fiarse de sí mismo y de su posición religiosa. Fariseo de fariseos, enseñado por Gamaliel. Él tenía una posición destacada dentro de la sociedad. Ahora, después de su encuentro con Cristo, después de conocer esa gracia maravillosa, todo eso, todo lo demás, perdió su valor. Él reconoce que perdió todo, pero también dice que lo tenía todo por basura. Y es eso lo que pasa cuando tenemos ese encuentro verdadero con Dios. Una conversión, como llamamos, ¿no? Ese encuentro, significa un cambio de sentido. Pasamos por cambios completos de nuestras prioridades en la vida. Y, ojo, eso no quiere decir que tenemos que olvidar las cuentas que tenemos que pagar, ¿no? Las responsabilidades con nuestra familia, o que debemos dejar todos aquí, dejar nuestros trabajos, vender nuestras casas, nuestros coches y vivir aquí simplemente alabando, que fue lo que pasó con la gente allí en Corintios, ¿no? Que cuando Pablo escribe que el que no trabaja no coma. Lo que Dios quiere no son nuestras cosas. Dios quiere nuestro corazón. Quiere nuestra completa sumisión a su voluntad. El precio de ese tesoro somos nosotros mismos. Nuestros planes, nuestras palabras, nuestros deseos, el gobierno de nuestra vida, Él nos llama a la obediencia y nos exhorta a dejar nuestra justicia propia. El egoísmo que conocemos, somos egoístas. El egoísmo y el individualismo dan espacio al teocentrismo. Dios pasa a ser el centro de todo lo que somos y hacemos. La vida del discípulo de Cristo debe estar totalmente entregada en las manos del Señor. Y los apóstoles encontraron una palabra bonita para ese cambio completo. Ese dejarse a sí mismo es descrito por los apóstoles como morir. Morir. El apóstol Pablo dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido
esa muerte con Cristo, esa entrega total, es para que andemos ahora en vida nueva con Él. Y atención, muchas veces la entrega total de nuestro corazón también se refleja en el exterior. Nuestra entrega material para las cosas del Señor, nuestro tiempo dedicado a las cosas del Señor, nuestras decisiones basadas en la voluntad del Señor, todo eso en el reino de los cielos, mirando hacia Cristo y no hacia nuestras voluntades. Porque pensando en este reflejo en el exterior, recordamos, por ejemplo, del joven rico. Él tenía aparentemente una muy buena relación con Dios, reflejando así su corazón, en teoría, sumiso a todo lo que decía la ley de Dios. Sin embargo, Cristo, que conoce los corazones, le dijo que vendiera todo, lo donara a los pobres y le siguiera. Lo que pasó es que se fue de allí triste, porque poseía muchos bienes. ¿Sabes qué significa? Sus propiedades valían más que el tesoro que él decía conocer, pero no conocía. ¿Qué era necesario para vender entonces para comprar este campo? Y la perla preciosa, ¿qué era necesario vender? Todo era necesario vender. Y no es que Dios necesite de nuestra entrega, pero una ilustración que siempre me acuerdo cuando hablamos de esa entrega para recordar qué significa, ¿no? Esa entrega es la de un niño cuando hace un dibujo a sus padres. El padre no necesita ese dibujo, pero ¿por qué nosotros, padres, nos alegramos tanto cuando nuestro hijo nos hace un dibujo? No es porque es una obra de arte que vale millones de euros. Es porque cuando recibimos eso, vemos que nuestro hijo nos ama, que decidió, que dedicó mucho tiempo para hacerlo y que estaba pensando en agradarnos al realizarlo. Este arte de nevera, que es el dibujo de nuestro hijo, que colgamos ahí en la nevera, cuando lo recibimos de nuestros hijos, es muy parecido a esa nuestra entrega total a Dios. Hacemos todo lo posible por Cristo, no porque estamos obligados a hacerlo, ni porque eso significa algo en sí mismo. Hacemos todo por Él, porque Él es el dueño de nuestro corazón. Porque hemos encontrado algo tan especial que no merece menos que todo lo que tengo. Negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Cristo, no es un peso, es una alegría. Cristo no debe ser la cosa más importante de tu vida. Cristo es la única cosa de tu vida. No es lo más importante que tenemos, es la única cosa que tenemos. Vender todo por ese tesoro no es un problema. No tener nada más que no sea ese tesoro es nuestra alegría. Te pregunto en esa mañana, ¿es así como ves tu vida de discipulado? Si escucharas de Jesucristo hoy mismo la orden de dejar todo y seguirle, ¿volverías triste a tu casa? Mis hermanos, a veces me parece que no nos damos cuenta del tesoro que es el Evangelio. Yo miro hacia esa enseñanza y veo que no siempre Cristo es la única cosa que tengo. Veo que mis deseos propios todavía me impiden de vivir plenamente este Evangelio.
no tenemos ganas de entregar todo por ese tesoro, porque creemos que lo que tenemos es más importante, es más valioso. Y lo que esas dos parábolas nos animan hoy es a pedir a Dios que nos enseñe cada día más la grandiosidad de ese tesoro y que nos dé más ganas de entregarlo todo y seguirle. Mi oración es para que Dios nos abra los ojos para que podamos ver las maravillas de su santa ley, de su evangelio. Por tanto, esas dos parábolas nos enseñan que el reino de los cielos es como un tesoro escondido, que no está visible en la superficie, porque nuestros propios pecados nos alejan de él. Pero Dios, en su misericordia y gracia, nos revela lo que estaba escondido. Y por el poder del Espíritu Santo podemos ver a su reino. Y ahora que hemos visto, como discípulos de Cristo, ya no vivimos para nosotros, sino para Él. Nuestra justicia, nuestros deseos, ya no son nuestros, son de Cristo. Si la salvación es por gracia, la vida con Cristo es una entrega total. Ese es el verdadero evangelio. El problema, como he dicho hace poco, es que uno puede pensar que el evangelio trae confort y prosperidad y lo interpreta de manera material y mundana. Y quiero terminar este sermón esta mañana con las palabras de Charles Spurgeon, cuando en el final de su vida dejó la Unión Bautista porque se estaba tornando liberal, se estaba abrazando al modernismo, y que es algo que va en contra del tema de esas parábolas, que es el precio del discipulado. Sus palabras fueron estas: ¿será que un hombre que ama a su Señor estaría dispuesto a ver a Jesucristo vistiendo una corona de espinas mientras él mismo desea una corona de laureles? ¿Habría de ascender Jesús al trono por medio de una cruz mientras nosotros esperamos ser conducidos para allá a hombros de la multitud en medio de aplausos? No seas tan fútil en tu imaginación. Evalúa el precio. Y si no estás dispuesto a llevar la cruz de Cristo, vuelve a tu negocio. Vuelve a tu trabajo. Saca de ellos lo máximo que puedas. Pero permíteme susurrar en tus oídos: ¿qué aprovecha el hombre ganar todo el mundo y perder su propia alma? Esas son palabras de Charles Spurgeon, lo que nos recuerda que no podemos cambiar el método del discipulado y quitar ese precio que tiene. El cristianismo no puede adaptarse y tornarse cómodo y agradable al mundo. Nosotros predicamos el Evangelio de la gracia, conscientes de que la vida con Dios tiene un precio. Hoy es día de renovar nuestra perspectiva de lo que es el reino de los cielos, de lo que es el discipulado, y pedir a Dios que nos dé cada vez más el gozo por ese cambio completo de nuestras perspectivas y nuestras prioridades. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque tú nos alcanzaste por tu gracia, por tu misericordia. Tú te revelaste a nosotros y por eso vimos tu gloria, el tesoro precioso que estaba escondido. Gracias, Padre. Pero te pedimos que nos ayudes a comprender el precio del discipulado, el precio de cargar tu cruz, de seguir tus caminos, de pensar
que en este mundo tendremos aflicciones, pero no desanimar, sino mirar hacia tu victoria. Victoria delante del pecado, de la muerte y de todo lo que es este mundo, de lo que está en este mundo caído. Te pedimos, Padre, que nos ayude a comprender tu verdadero evangelio. Un evangelio que no es el evangelio de la prosperidad material y de la certeza de que no vamos a pasar ninguna dificultad aquí. Padre, ayúdanos a mirar hacia el ejemplo de Cristo y caminar no por vista, sino por fe en las cosas que aprendemos en tu palabra, las cosas que tú nos has revelado hasta el día de hoy. Te pedimos que ayudes a esta iglesia en Toledo a caminar por fe, a pagar el precio de la vida contigo y que tú nos des el gozo de entregar todo por tu evangelio, que es lo único que tenemos. Ayúdanos en este camino, es nuestra oración que te hacemos en el nombre de Cristo. Amén.